El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo soy yo, y también el tiempo está cerca. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo le daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en prácticamente los hechos último domingo del tiempo ordinario, porque ya nos queda el próximo domingo que es Cristo Rey, y luego la última semana del tiempo, vamos a hacer una lectura de reflexión sobre puntos del final del Evangelio de la vida pública de Jesús que nos llaman a estar atentos a la vigilancia, a utilizar bien el tiempo, a recordar que las cosas se terminan, comenzando con la propia vida, y que también el mundo en su momento, así como se originó y como se va expandiendo, así también una de las teorías que hay, vieron el Big Bang, que es una teoría que hizo un sacerdote, Lemaitre, no es una teoría laica, es una teoría científica, pero quiero decir que la ciencia y la fe no están reñidas. Hay la mayor parte de los descubrimientos de los cuales nosotros nos beneficiamos ahora los hicieron personas religiosas, como también hay muchos científicos que no son creyentes, ¿verdad? Pero el tema es que todo proviene de la mente de Dios, y entonces nosotros también tenemos que ir descubriendo la verdad de Dios en los lugares de la existencia, en la creación, en la inteligencia, en la búsqueda que cada ser humano hace del sentido de su vida y de su misión. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy en el mundo? Son palabras que muchas veces sirvieron, preguntas, son mejor preguntas que muchas veces sirvieron para hacer una filosofía del sentido de la vida. Y entonces, en estos últimos días del tiempo del año litúrgico, como los primeros días del Adviento, nos vamos a hacer también nosotros, como cristianos que queremos aprovechar bien el tiempo, este tipo de preguntas. Concretamente, en este domingo 33º, el domingo 33 durante el año, muchas veces las primitivas comunidades, cuando se les anunciaba esta parte del Evangelio de Jesús, entendían como el fin del mundo inmediato, inminente, no solamente el fin de sistemas, que parece que sistemas que van a dominar el mundo, imperios que parece que van a dominar el mundo y de golpe desaparecen. Pero también esta gradación, ¿no es cierto? ¿Cuándo es mi primer contacto con el fin del mundo? ¿Cuándo es el fin de mi propia vida? Entonces tengo que estar en este sentido
constantemente en vigilia, atento. No siempre se entiende bien. ¿Por qué no se entiende bien? Y porque a veces no tenemos todos los elementos, porque a veces no tenemos el tiempo y la voluntad de pensar tratando de sacar conclusiones correctas, razonables y objetivas, y otras veces porque se nos anuncia mal o atropelladamente. Eso un poquito había pasado en la comunidad de Tesalónica, y San Pablo tiene que ajustar un poquito los tornillitos con esta carta, porque ¿qué pasó? Que la mayor parte de la comunidad de Tesalónica estaba esperando el fin del mundo, pero todo el fin del mundo, el fin de la tierra, para pasado mañana, la parusía. ¿Y qué había pasado? Y lo que puede pasar en todas las... Bueno, algunos más piadosón, algunos más práctico, que quería, bueno, ¿para qué me voy a pelear por esto? Digo, vamos a utilizar bien el tiempo, aprovechar en el buen sentido. Pero había este grupito que dice Pablo que, bueno, habían decidido que como ya venía el fin del mundo, ¿para qué vamos a ir a trabajar? No vamos a trabajar, como la canción esta que tenemos nosotros. Entonces dice Pablo, se meten en todo, no trabajan nada, entonces les recordó el principio de justicia social que él había establecido cuando físicamente estaba en esa comunidad de Tesalónica. El que no quiera trabajar, que no coma. Muchos años tuvimos en el misalito, en el leccionario de las lecturas viejo, tuvimos una mala traducción, decía el que no trabaje, que no coma. Pero el original en griego dice el que no quiere trabajar, que no coma. Entonces el principio de la justicia que tiene que ser responsable. Y nosotros entonces, lo quiero aclarar porque nosotros también estamos a veces en una situación, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que nos hacemos preguntas serias por la justicia social, hasta qué punto la justicia social tiene que ser ayudada por los gobiernos y por la sociedad, y hasta qué punto también por las propias personas sin abandonar su responsabilidad. Porque recordemos lo que nos enseñaba Juan Pablo II en esa encíclica muy completa, el ejercicio del trabajo, laborem exercens, nos decía el Papa, nos recordaba el Papa, la dignidad del trabajo humano. También en esta perspectiva de que todo empieza y todo termina, la misión del ser humano, nos recuerda el Génesis, es transformar el mundo. Y el mundo se transforma también por el trabajo. Los seres humanos, para desarrollarnos plenamente, necesitamos también ese trabajo. Y en la perspectiva de la escatología, ¿qué quiere el Señor? Que cuando Él venga nos encuentre trabajando. También acuérdense estas parábolas de la vigilancia de que nos regala Lucas, que nos regalan los sinópticos. Dice, si el administrador, cuando no está su señor, se dedica a maltratar, a emborracharse, a no cumplir su misión, cuando venga el Señor lo castigará. En cambio, si cuando viene el Señor, el administrador está haciendo su tarea, trata bien a la gente, ¿qué va a hacer el Señor? Dice, llegará, se ceñirá la túnica, lo hará sentar a la mesa y lo servirá. El Señor quiere que en todos los aspectos de nuestra vida, hasta el último minuto, estemos trabajando en el sentido, vuelvo a decirlo, de la dignidad, porque uno puede trabajar hasta matarse para amarrocar, pero ahí no se está realizando la dignidad. Uno puede trabajar hasta lo último para decir, acá estoy yo, y eso también es soberbia, sino el trabajo, el ejercicio, que va cambiando. Los nenes tienen que trabajar también. Yo a veces cuando estos días que hemos tenido las confesiones de los chiquitos de la primera comunión, siempre les pregunto si no sale el tema del colegio. ¿Por qué? Porque es el tema del trabajo. En el momento de que están ellos de la vida, en la primaria, en la secundaria, el colegio es el trabajo. El trabajo después, por supuesto, para mantener el hogar, el trabajo que tienen las amas de casa, el trabajo que tienen las personas mayores cuando ya se jubilan. Todos tenemos determinados trabajos. Los sacerdotes también vamos teniendo trabajos, también tenemos una especie de jubilación, un poco más larga, pero digamos, como sacerdote uno nunca se jubila tampoco, porque hay un trabajo que es inmediatamente necesario para la vida, pero después está el trabajo de la misma existencia donde uno, como nos recuerda San Pablo a los tesalonicenses, no se puede quedar sentado cruzado de brazos y mucho menos
ya que tengo tiempo me meto en todo, opino de todo, hago y no produzco nada. Entonces vamos a pedir en esta Eucaristía, hermanos, recordar, vamos también al final del año a hacer examen de conciencia, ver que hemos aprovechado en este año que se nos va, pedirle al Señor la gracia de estar atentos el año próximo, de aprovechar bien el tiempo, la gracia de ir pensando en nuestra vida espiritual, si progresamos. Recordemos San Ignacio, dice: en la vida espiritual el que no adelanta retrocede. Tenemos que hacer esfuercitos. A veces estamos un poco quietos en la vida espiritual y también le tenemos que pedir al Señor esa gracia, porque problemas vamos a tener siempre, guerras hay siempre. Pensemos en esta más reciente de Ucrania, pero pensemos en Siria, ya cuántos años van, que casi ya ni aparece en la televisión. En África hay guerras que tienen más de 20 años, cataclismos, pensemos en Haití, que todavía, pobrecitos, no levantan la cabeza. En toda la historia siempre hubo cataclismos, hubo guerras, hubo injusticia. Por eso nosotros tenemos que aprender a mirar todo eso que a veces está en el corazón del hombre y que genera que cosas, por ejemplo, de la naturaleza vengan a peor. Recordemos, ya que puse el ejemplo de Haití, cómo muchas ayudas humanitarias fueron usadas corruptamente. Está bien, fue un cataclismo natural, pero cuando el ser humano tuvo que actuar, actuó en desmedro. Entonces hay una teología que nos dice que cuando se nos muestra el mal, o cuando Jesús habla claramente con sus discípulos, va a pasar esto, va a pasar otro, si ven cada 3, 4 párrafos dice: no teman, la paciencia, la constancia, se salvará el que tenga paciencia, el que crea, el que sea fiel. Es decir, no lo dice para asustarnos, pero cuando se nos muestra el mal, se nos dice, en definitiva: mirá que el mal puede estar también dentro tuyo, mirá que vos también podés hacer el mal. Por eso está vigilante, está atento. Que el Señor nos conceda esa vigilancia, esa atención para examinar bien nuestra vida, para encaminarla bien, y también con paciencia, con el ejemplo, tenemos que ayudar gente que va caminando en la vida al lado nuestro, o aquellos que esporádicamente nos encontramos, para también nosotros dar un pequeño testimonio de luz en un mundo que lamentablemente muchas veces busca la oscuridad. Que la Santísima Virgen nos acompañe, pedimos que interceda por nosotros y le pedimos por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.